Literatura en audio, Mahanaim. Escuchando al pastor. Todos, hermanos, por favor, siéntese. Hay algo que había estado escondido, algo que había estado oculto por mucho tiempo. El pueblo de Israel quizás hasta hoy no alcanza a comprender esto, no alcanza a asimilarlo, pero nuestro Dios, a pesar de que al crear al hombre le había pesado en un momento, como lo menciona allá en el capítulo 6 de Génesis, recordemos que antes de ser destruida aquella humanidad, dice ahí que a Dios le había pesado en su corazón haber creado al hombre. Sin embargo, por ese amor que Dios tiene para con todos nosotros, ese amor que Dios, por medio del cual Dios también es movido a misericordia, y los seres como nosotros hoy, a pesar de que muchos le fallamos, sigue pensando en nosotros, nos sigue dando oportunidad, y es por el grande amor que ha tenido. Entonces, esto le hemos llamado el misterio escondido, o las escrituras le llaman así, el misterio escondido. Misterio que a pesar de todo se ha dado una pequeña luz a través de todos los tiempos. Hay pasajes en la Escritura que nos hacen denotar claramente esa parte que muchos mencionaron, muchos profetas hablaron de ello y no sabían exactamente qué es lo que iba a suceder, pero el Señor les decía, así como lo ha dicho en repetidas ocasiones: tú ve, habla y dile al pueblo de Israel lo siguiente. Menciona estas palabras, y el profeta tiene la obligación de hacerlo porque es una encomienda, es algo que debe de manifestarse, debe darse y debe de expresarse en su tiempo. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí hay algo importante. El Señor le decía a Abraham en ese momento: vete de tu tierra y de tu parentela, y había promesas en ello. Y dice al final de estos versículos: y en ti serán benditas todas las naciones. Él había elegido un pueblo, desde ese momento estaba eligiendo un pueblo para él, que era el pueblo de Israel, y estaba tomando a Abraham para comenzar con este plan, con estos preparativos, pero anunciando que había alguien que iba a llegar ahí, no solamente el pueblo de Israel. Y ahí estaba diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, hermano. ¿Estaba pensando en nosotros? Claro, porque Dios es amor. Porque Dios, a pesar de que los hombres causan situaciones difíciles, apartan a veces o tratan de apartar o desmoronar su obra, por eso a causa del maligno, que la obra del maligno es precisamente esa. Dios, ¿qué cree que hace? Pues no deja que esto sea así, y siempre
resguarda esa parte y siempre tiene en su memoria, en su pensamiento, en su plan, a alguien como hoy a nosotros. Desde ese momento, ¿usted cree que el pueblo de Israel, después que lo eligió como pueblo, estaba pensando en algo así o consideraba esa parte de la Escritura? ¿En ti serán benditas todas las naciones? Pues no, porque el pueblo de Israel, vuelvo a repetir, si usted pudiera acercarse un poco al pueblo de Israel, y no le estoy aconsejando que vaya y se haga mesiánico, no le estoy diciendo como alguien tiene en un momento dado o tiene ese descuido y le coquetea a alguien que dice que es del pueblo de Israel y entonces quiere hacer israelita, cosa que no va a suceder conforme con lo que hoy tiene. Le dije un día a un hermano allá en Brasil, le digo, hermano, confórmate dale valor a lo que hoy el Señor te provee, te da, la oportunidad que tienes hoy como gentil. Bueno, ya desde entonces, decimos, el Señor ya tenía algo en mente para nosotros. Levítico, por favor, 19, 33 y 34. Por favor, Alvarito. ¿Alguien lo tiene por ahí? Adelante, hermano. Entonces, ¿qué vemos aquí otra vez? Un pensamiento de parte de Dios. ¿Para quiénes? Para los extranjeros. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué éramos para el pueblo de Israel o qué seguimos siendo para el pueblo de Israel? Digo para algunos porque algunos no han comprendido hasta hoy. ¿Recuerdan ustedes a Pedro en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles? ¿Sí recuerdan ese pasaje? Lo leemos un poquito para que digamos, o alguien que escucha por primera vez este mensaje, ¿de qué estará hablando el hermano? Bueno, en Hechos capítulo 10 dice claramente por ahí que a Pablo le había sido revelado algo en una visión, en un éxtasis, pero él no alcanzaba a comprender de qué se trataba, no alcanzaba a mirar, pero en ese momento no estaba hablando de comida. Para los que me escuchan por primera vez o alguien que está como invitado en esta mañana, no los alcanzo a distinguir. Ya hay algunos que no conozco quizás, pero pues gracias a Dios que están aquí escuchando estas palabras. ¿De qué está hablando Hechos el capítulo 10, Hechos de los Apóstoles? No habla de comida porque muchos se van con ese versículo que dice, que le dicen a Pedro, levántate, mata y come. Y dice que ahí en ese lienzo, en esa sábana o lo que usted quiera interpretar, dice que bajaba algo semejante a animales impuros, animales que no se pueden comer, o viandas que no se puede comer o que el Hijo de Dios no puede comer. No está hablando de eso. Estaba en ese momento el Señor abriendo el Evangelio, dando a conocer estas buenas nuevas de salvación y aceptando a quienes, al pueblo de Israel, aquellos que no teníamos parte. Sin embargo, hermanos, esos que no teníamos parte, hoy estamos aquí. Mire este grupo tan grande hoy y tan hermoso que veo desde aquí. No alcanzo a ver todos sus rostros, pero doy gracias a Dios que ese pueblo, que hoy es uno y antes, que hoy es solamente uno y antes eras también solamente uno, pero ahora de dos pueblos, que uno es el lado que formamos nosotros o de los que somos nosotros, que le llaman el pueblo gentil, pueblo extranjero, aquel que no tenía parte con el pueblo de Israel, ahora estamos aquí, gracias a la bondad y a la misericordia y el amor de Dios. Vamos a leer esa partecita solamente. Dije Hechos 10. Por favor, hermano Emilio, léame solamente la parte por ahí, por el versículo 30 y tantos, donde dice: ahora comprendo verdaderamente que Dios no hace acepción de personas, sino que de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua se agrada. Dice, primero leo el versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero,
mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hasta ahí estaba comprendiendo Pedro, adelante. 33. Así que luego envié a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia, se agrada. Amén. Se fija cómo le había dicho a Abraham en aquella ocasión: en ti serán benditas todas las naciones. Pedro ya estaba ahí, ya había conocido mucho el mensaje de Dios, lo compartía, lo daba, porque Pedro, acuérdense que es el discípulo al cual le encargaron, a quienes le encargaron el evangelio. ¿A quién? A los judíos. Pedro de los judíos. Y hubo otro varón que le fue encargado el evangelio. ¿A quién? A los gentiles. Estamos hablando del apóstol Pedro, del apóstol Pablo a los gentiles. Pedro a los judíos. Y en ese momento él hasta se expresaba así, como decía: en verdad comprendo ahora, pero antes, que decía: no saben ustedes cuál abominable es que yo esté aquí con ustedes. No alcanzaba a comprender, no alcanzaba a entender. Pero si seguimos leyendo, dice que en ese momento hasta los bautizaron. Fueron bautizados quizás por Pedro. ¿No es cierto? ¿Cuántos? Por lo menos ahí estuvo toda una familia y amigos ¿de quién? De Cornelio. Cornelio, que era un soldado romano, junto con toda su familia y los que habían sido invitados a esa reunión para comprender esa parte, fueron bautizados. Fueron aceptados en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Un pueblo que estaba aparte. Los judíos, por otra parte, en el tiempo antiguo, cómo vivían y cómo no podía penetrar alguien a ese pueblo, o no podía ingresar tan fácilmente. Hasta hoy es lo mismo para ellos. Hay quienes hoy, estamos hablando de aquel grupo que se hace llamar mesiánico y que se hace decir que quiere o puede pertenecer al pueblo de Israel. ¿Qué le dicen en un momento dado? No, tú hasta aquí, tú ve y haz tu reunión allá, porque aquí no puedes ingresar tan fácilmente. Pero el hombre luego quiere hacer algo contrario a la disposición y a lo que Dios establece. Bueno, ¿hasta cuándo entonces comprendemos cómo se forma este pueblo y cómo es descubierto ese misterio? ¿O cómo se revela ese misterio escondido? Pues desde ahí. Pero luego dice, por favor, ahora leamos lo que dice: un profeta también anunció esto. El profeta Isaías, en el capítulo 56, ¿sí?, nos está también revelando, nos está diciendo, nos está anunciando que iba a haber un momento en la vida de los seres humanos, en la vida del pueblo de Dios, en el cual tenía que ser en ese momento anunciado para tiempos futuros, y tenía que llegar el momento, todo en su tiempo. Por favor, lea el capítulo 56 en los primeros versículos, y ahí dice con claridad, y no solamente, porque hay muchos que siguen hasta hoy también argumentando y diciendo que eso es para el pueblo de Israel. Pero qué contradicción la suya, ¿no? Porque eso es para el pueblo de Israel, no me lo menciones, no lo quiero obedecer, pero sí quiero estar en el pueblo de Israel, quiero ser parte del pueblo de Israel. Qué contradictorio es esto. A ver, hermano, alguien que me lo lea. Así dijo Jehová:
guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciere y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el hijo del extranjero ha llegado a Jehová, no hable diciendo, apartame totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y el nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Hasta ahí. ¿Le está diciendo a alguien? ¿O está anunciando en ese momento otra vez Isaías al pueblo, primeramente al pueblo de Israel, pero le está, en el momento que le está diciendo al pueblo de Israel, le está diciendo, vienen días ya, no sé cuándo? El profeta Isaías no sabía exactamente cuándo, pero dice, vienen días en los cuales aquel que también abrace su pacto, el Señor le va a dar un nombre, no nomás como el pueblo de Israel, no nomás él. En el Señor no hay egoísmo tampoco. Por eso dice que no hace excepción de personas. Y si más antiguamente estaba diciendo, o le dijo a Abraham, en ti van a ser benditas todas las naciones, ya venían esos tiempos que estaba anunciando el profeta Isaías. ¿Cuándo llegaron esos tiempos? ¿Cuándo se cumplió con más exactitud? Vamos a ver lo que dice el capítulo 2, 13 y 14 de Efesios. 2, 13 y 14 de Efesios. Bueno, vamos a leer parte de todo el capítulo, por favor, mejor, para que comprendamos cómo se ha dado esto. Efesios capítulo 2. ¿Perdón? Empecemos desde el 1, desde el versículo 1. Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisos por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en el tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Nosotros que en otro tiempo habíamos sido como extranjeros, gentiles, nos llama de muchas formas. Es más, en algunas partes de la Escritura encontramos que nos menciona hasta despreciables. ¿Cómo éramos para el pueblo de Israel? ¿Cómo éramos para el Señor? Ese pueblo que, por cierto, estaba amurallado, no dejaba que cualquier persona entrara ahí. Acuérdense los tiempos de Esdras, Nehemías. Pero fíjese, si leemos ahí también una parte en Apocalipsis, en Revelación, nos encontramos con que a alguien le dieron la orden de medir el templo, ¿verdad?
Y en ese momento le dice, pero esta parte no la midas. Esta parte del templo no la midas, déjala aparte. ¿Para qué esa parte del templo no tenía que ser medida o tenía que ser apartada? ¿Para quién era? Porque en el templo entraba el pueblo de Israel. En la parte del lugar santo, solamente el sacerdote. Y en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año. ¿Se acuerdan? Pero en esa otra parte había un lugar para ¿quiénes? Reservado para ¿quiénes? Para nosotros, hermanos. Precisamente para nosotros. Cuando el Señor Jesucristo muere, cuando expira, cuando entrega su espíritu, cuando termina su vida en esa cruz, dice que expira. ¿Y qué sucede en ese momento? El velo del templo que es rasgado, es roto, se parte, se abre. ¿Por qué? ¿Para qué? Precisamente porque ese velo del templo, acuérdense que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y en ese momento, ¿hasta dónde nos lleva y nos mete a nosotros? Porque el Señor entra, el Señor representativo del sumo sacerdote, entra directamente hasta el lugar santísimo. Y nosotros, hermanos, tenemos entrada en ese momento, precisamente con ese rasgamiento, con ese partimiento de ese velo, tenemos entrada directo al pueblo de Dios. ¿No es hermoso? ¿No consideramos esto? ¿Y por qué cree que lo ha hecho el Señor? Lea por favor lo que dice Gálatas Colosenses 1, 26 y 27. Dice aquí, misterio que en otro tiempo había sido ¿qué? Había sido oculto, había sido escondido, que ni el mismo pueblo de Israel podía comprender, que ni el mismo Pedro en su momento dice, pues no sé qué me quiera decir el Señor, no sé cuál es el mensaje. Si usted lee todo Hechos, Hechos capítulo 10, por favor, léalo en su casa, analícelo con calma, vuelva a releer. Y precisamente está el apóstol Pedro en ese momento decía, no sé de qué me habla. Y el Señor, habiéndolo traído desde un lugar lejano, camino de ese lugar donde había que reunirse con Cornelio y los que con él estaban, todavía no entendía varias cosas. Y decía, me imagino a Pedro, así por el camino, casi golpeándose la cabeza, ¿no? ¿Qué me querrá decir el Señor? ¿Qué me querrá decir el Señor? ¿Cuál es el mensaje, Señor? Ya me lo revelaste, ya me dijiste por medio de un éxtasis, porque solamente era una revelación de un momento como de trance de Pedro, como un sueño. No era real, porque luego unos dicen, por eso están interpretando otra cosa de alimentación. No, era un trance en el que Pablo seguía ahí y iba por el camino y decía, pues ¿qué me quedará decir el Señor? ¿Cuál será el mensaje verdadero? Cuando llega ahí, es cuando expresa. ¿No saben ustedes? Porque de repente se entra en la casa y se encuentra con puros gentiles ahí reunidos, el pueblo de Israel los veía como animales inmundos. Y entonces dice, cuán abominable ustedes saben cuál abominable es que yo me junte, que esté aquí con ustedes, pero ¿sabe qué es abominación? El equivalente a cuando usted ve algo en la calle o por ahí caminando, o va pasando por donde está un perro muerto, que huele feo, que está esa inmundicia, llega al olor de su nariz, y esos gusanos que mira,
que hasta el perro se mueve no está vivo, se mueve porque tiene muchos gusanos. ¿Qué le causa, hermano? ¿Sabe que eso es abominación? O sea, asco. Así le causaba a Pedro hasta ese momento asco los que veía ahí reunidos. Pero entonces dice, ya entendí que el Señor de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas se agrada. Por eso estamos aquí nosotros. Por eso es que hemos sido recibidos en ese mismo pueblo. Y que inclusive leyendo Romanos usted comprende muchas cosas. Si usted lee todo el libro de Romanos, usted comprende precisamente cómo es aceptado, injertado como oliva silvestre o como una rama de un fruto silvestre en el verdadero fruto, en la verdadera oliva, que es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Cómo somos aceptados de esa forma, y hoy, gracias a Dios, aquí estamos, y más que se van a adherir, porque a Abraham se le había dicho, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, hasta ahí me quedo. Podríamos ahondar un poquito más acerca de esto, pero yo creo que con esto sí comprendemos, o espero que alguien haya comprendido, o que este mensaje que se ha dado, para los que han escuchado por primera vez el mensaje de salvación para todos los hombres, en ese plan de salvación estamos nosotros, los que en otro tiempo no éramos pueblo y que ahora también el Señor nos hace cercanos. Que Dios les bendiga. La Santa Escritura habla de un olivo, un árbol grandioso de origen
Escuchando al pastor. Literatura en audio, Mahanaim.